sea su nombre. Muy bien, vamos a leer en Juan capítulo 9. Es un pasaje, es un texto conocido, y dice así Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. No se quería perder esa afirmación. No, vosotros decís lo que queráis, pero ese ciego soy yo. Aleluya. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. Es un texto que yo las primeras veces que lo leí me costaba entender esto un poquito, pero bueno, lo cierto es que lo que se ve aquí es que los discípulos le vieron a este hombre ciego, pero Jesús le vio primero. Así que él ya sabía la situación de este ciego, ¿no? Y por lo tanto, cuando Dios se fija en ti, se fija en mí y conoce nuestra necesidad, Él tiene una respuesta también para nuestras situaciones. Y también, sobre todo, más que materiales, más que objetivos personales en este mundo, más tiene que ver también con lo espiritual. La necesidad que tenemos en lo espiritual, de que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver mejor a Dios, sus intenciones, y nosotros crecer en ese conocimiento de Dios, más que cualquier otra posesión. A veces estamos totalmente inmersos en los desafíos y los objetivos personales de la vida, pero hay cosas mucho más urgentes que lo que necesito y lo que quiero alcanzar materialmente. Más bien es que nuestros ojos sean abiertos y podamos conocer realmente más a Dios. Todas las demás cosas se solucionan, pero el desarrollo y el conocimiento de Dios en nuestra vida es algo muy importante y que Dios nos lo quiere también transmitir. Vemos por un lado que los discípulos tenían una percepción un poco errónea, ¿no?, de esta situación en concreto. Ellos pensaban, ¿no?, que toda aflicción grave era resultado del pecado. Y en un sentido aquí están enjuiciando al ciego. O sea que estaban pensando que si este ciego está sufriendo
¿Tiene que ver con sus padres o con Él? Pero Jesús dice, no, nada tiene que ver con sus padres, ni nada tiene que ver con Él. Luego Él lo responde, ¿no? Que es para que la gloria de Dios se manifieste y las obras de Dios se manifiesten. En el mundo sufren muchos inocentes, ya vemos. Pagan justos por pecadores, se suele decir la frase. Hay mucho sufrimiento de todo tipo y hay una sociedad afligida, dolorida, perdida, que en sus circunstancias y situaciones no sabe dónde ir. Tenemos también que hay muchos creyentes que están sufriendo. Nuestros hermanos en Venezuela son creyentes, aman a Dios y están sufriendo. Entonces, el Señor entra en esta dimensión en que a veces en medio del sufrimiento hay un propósito divino, no lo podemos entender todo. Yo nunca sé que no voy a entender la justicia de Dios, pero sé que Dios es justo. Entonces, el sufrimiento en el mundo y las situaciones que hay en el mundo, sean culpables o no, el Señor también tiene esta respuesta, ¿no? Que no pecó ni sus padres. La gente sufre, los creyentes sufren pérdidas, muerte, pero no es que ellos hayan pecado, ni que sus padres hayan pecado, ni que haya una maldición generacional en la que yo no creo. Las maldiciones generacionales, si las hay, la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado y de todo nuestro pasado. Entonces, los judíos tenían esa mente, ¿no? Una mente de enjuiciar, ¿no? Y aquí dice Jesús que la noche viene donde nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando el Evangelio es predicado, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos transmitiendo luz. Estamos transmitiendo luz a situaciones personales de las familias, de las personas, las que nos están escuchando, y ese Evangelio tiene una respuesta a cada una de esas situaciones. Jesús bien podría decir, bueno, pues este ciego no se lo merece. Posiblemente en otras actuaciones de Jesús, sin embargo, procede de otra forma, pero en este caso no. Jesús nunca nos va a enjuiciar, ni nunca nos va a decir no te lo mereces porque eres culpable de lo que estás sufriendo. Todo lo contrario, Él quiere que su gloria sea vista en medio del sufrimiento y en medio de situaciones que puede ser culpable o no, pero que Dios quiere traer redención. Entonces Él es la luz del mundo. La noche viene. La noche viene significa que viene la muerte. Para Él también, para Jesús, también vino la muerte, pero Él envió el Espíritu Santo. Pero pensando que lo que el Señor nos dejó, de ir y predicar el Evangelio, es triste a veces descubrir que se nos ha ido el tiempo, la noche ha avanzado y no hemos trabajado, o no hemos hecho nada, o no nos ha interesado ser luz, o ser ejemplo, o ser testimonio. Imaginémonos, ¿no? En Hebreos dice 5:12 que debiendo de ser ya maestros, todavía tenéis que tomar leche espiritual. La carta de Hebreos habla mucho de esto, de la madurez espiritual. La noche viene, el tiempo se nos va terminando. ¿Y cómo vamos a aprovechar el tiempo? ¿Cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a invertir
en beneficio de los demás, para ayudar a los demás. El que tenía un talento dice que lo guardó y cuando vino el Señor a pedirle cuentas, dijo que lo había escondido. Bueno, yo creo de verdad que hay muchas cosas que no han sido desarrolladas en nuestra vida, que están escondidas, porque requiere disciplina y requiere esfuerzo. Entonces los dones que Dios nos ha dado, pongámoslos en práctica para ser luz y ser trascendentes para los demás. Debiendo de ser yo maestros, dice Hebreos. Así que no dejemos de pasar el tiempo, porque la vida es corta, nuestro tiempo es corto, y lo que hagamos aquí siendo luz en beneficio de los demás va a trascender para la eternidad. Por eso dice que entre tanto que estoy en el mundo, pues luz soy del mundo. O sea, Jesús tenía el deseo de bendecir a este ciego, ¿no? Así que esta pregunta de los discípulos nos habla un poco también de cómo le enjuiciaron, ¿no? Y cómo querían una respuesta de Jesús en relación a una parte u otra. Si ha pecado él, pues bien, se lo merece. Pero si ha pecado sus padres, pues igual también. Pero Jesús dice, no ha pecado este señor. Le enjuiciaron al ciego. ¿Cuántas personas nacen con deficiencias? ¿Cuántas personas en la niñez sufren traumas, situaciones de incapacidad? Y enseguida podemos empezar a enjuiciar y decir, claro, es que como su padre es así, no me extraña que esto le haya ocurrido a su hijo, ¿no? Y cosas semejantes. El juicio está muy aferrado a nuestro corazón y aquí se manifiesta, ¿no? este espíritu que enjuiciar es pecado. Entonces, cuando Jesús entra en una familia que tiene familias dependientes, situaciones complejas, Jesús no quiere entrar para enjuiciar, quiere entrar para intervenir y traer respuestas y soluciones, aunque no sean las que nosotros esperamos, pero sí Él está interesado en ayudarnos sin enjuiciarnos, Entonces, Jesús no trata de esta relación del pecado y el sufrimiento. El pecado y el sufrimiento sí que están ahí. Cuando uno sufre puede ser consecuencia de su pecado, ¿no? Pero aquí no está diciendo que él es como pecador, que él predicó el Evangelio para los pecadores. No está trayendo una valoración de que si eres culpable o no eres culpable. Lo que él está trayendo es una revelación de perdón, de restauración y de sanidad, a pesar de la condición que la persona tenga. Creo que la aflicción y el dolor, la pérdida, son oportunidades para que Dios pueda desplegar su gracia. Y así nos ve Dios. Dios nos ve como aquel que quiere intervenir en nuestras desgracias, quiere intervenir en nuestras pérdidas, quiere intervenir en nuestras aflicciones. ¿Para qué? Pues lo dice aquí el versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces es una gran oportunidad cuando Dios le vio al ciego, ya vio su situación, cuando Dios nos ve a nosotros, ya conoce nuestra situación. Pero quiero decir que lo espiritual es más importante que cualquier problema físico, que cualquier problema económico. Olvídate de eso.
espera que Dios abra tus ojos, veas su gloria y entiendas que lo más importante en tu vida es experimentar la gloria de Dios, que se manifieste la gloria de Dios en tu vida, rompiendo cadenas, quitando estructuras mentales, abriendo tus ojos y conociendo la verdad y experimentando el poder de Dios en tu vida. Cuando ocurren desastres en nuestra vida, podemos desmoronarnos, ¿no? Pero viniendo a Dios damos las fuerzas y la paciencia que necesitamos. Y además, Dios nos quiere hacer mucho más bellos, espirituales. Dios quiere hacernos más bellos. Dios quiere que resplandezcamos. Dios quiere que veamos su luz y se transmite esa luz a nosotros también. Así que cualquier clase de sufrimiento es una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Estaba pensando, claro, el dolor es la consecuencia de la caída de la humanidad. Así que ¿por qué hay sufrimiento y dolor en el mundo? Es por la caída del hombre y el alejamiento de Dios. Entonces, ahí estamos todos. El sufrimiento viene cuando menos lo esperamos y al final yo durante muchos años, y sigo orando que el sufrimiento que hay en el mundo sea para que las almas se acerquen a Cristo. Aleluya. Para que descubran que no hay respuestas, que las cosas que están viviendo son cosas que si Dios no interviene, no hay salida, y empiecen a buscar al Creador y las almas se pueden acercar a Dios. Muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios porque hemos sufrido no poco, mucho, o hemos estado al límite de nuestra vida. Y por eso nos acercamos a Dios. Ahora, si Dios no habría permitido el sufrimiento en mi vida, pues yo nunca me habría quebrantado y habría buscado a Dios. Pero actualmente el sufrimiento que hay en el mundo debería de ser algo que la gente empezaría a pensar, ¿no? Y a darse cuenta que realmente lo que merece la pena y vale la pena es dónde yo voy a la eternidad. ¿De qué me vale ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me vale alcanzar objetivos en mi vida si pierdo mi alma? Por eso, cuando nos quebrantamos delante de Dios, Dios puede abrir nuestros ojos y podemos empezar a ver. Así que los ojos de este ciego fueron abiertos y empezó a ver. Y muchas veces lo hemos escuchado, pero es verdad que en el mundo físico que nosotros vemos es igual que en el mundo espiritual. Hay cosas que en el mundo espiritual, si no despertamos, si Dios no quita la venda, si Dios no quita nuestra ceguera, incluso siendo creyentes, si no tenemos revelación de Dios, si no tenemos palabra de Dios, somos como ciegos que no sabemos dónde ir. Pero Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales y ver que hay un mundo fantástico, fabuloso, que es ver a Jesús y es conocerle a Él como el Hijo de Dios que fue enviado para responder a nuestra situación pésima. Sobre todo, no para responder a nuestras necesidades físicas, sino espirituales y eternas. La Biblia nos enseña que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia habla de que no podemos juzgar a los demás porque juzgar a los demás es pecado. A ver, podemos tener un juicio de las cosas que vemos y podemos saber si eso es mentira o es verdad, o se ajusta a la realidad o no. Pero nunca podemos enjuiciar a nadie y decirle tú eres culpable
por esto, el juicio es de Dios. Y fijaros lo que el Señor nos enseña aquí, que nosotros cuando queremos empezar a enjuiciar una situación de una familia, un hermano, Él nos dice, no le enjuicies, empieza a orar por él, por su situación. Eso es lo que el Señor hizo con el ciego, no le enjuició. Podría tener motivos, pero no le enjuició. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios siempre, la misericordia está por encima de todo juicio. Él es un Dios de misericordia. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que alguien nos hizo daño y de repente tiene un accidente y claro, le viene eso por eso, ¿no? Pero en vez de decir eso, ora por él. Y dile, Dios, ayúdale a entender que tú eres un Dios de misericordia, que eres la luz del mundo, que le puedes ayudar. Yo últimamente estoy practicando esto, porque cuando vamos paseando mi esposa y yo, pues hay gente conocida que no nos saluda, otros no sabes por qué, otros que sabes que son un poco enemigos, que se han metido contigo, pero cada vez que vamos paseando, yo en vez de decir, ese cara dura, ese que me engañó, aquel que habló mal de mí, el otro que claro, no sé qué le pasa, que no me saluda, yo nunca he hecho nada malo contra él, pero sin embargo de repente, entonces según vamos paseando yo voy bendiciendo a las personas. Porque la Biblia dice, no maldigáis, más bien bendecid, porque ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. Y está la tentación a veces de que no te has saludado 5 o 6 veces y la 7ª te saluda. ¿Y qué haces? Pues lo mejor es que saludes. Aunque no te salga ahí de dentro, ¿no? Pero lo mejor es que saludes. ¿Sabes por qué? Porque entonces ascuas de fuego, él se dará cuenta, no le he saludado y ahora de repente, tengo un día bueno y le he saludado y me saluda. Y ahora has ganado un poco, ¿no? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Significa que aplacarás su ira, su orgullo o las preferencias que tenga, ¿no?, en contra tuya. Así que tenemos que traer luz en medio de las tinieblas como Jesús, que nos rodea. Este es el objetivo del Evangelio, traer luz, perdonar, tener misericordia, aunque los demás no se lo merezcan. Bueno, Mateo 7, en cuanto al juicio, Mateo 7, del 1 al 5, dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando miramos a nuestros hermanos o cuando miramos a algún ser humano, miramos la paja, pero no tenemos que mirar la paja, porque mirar la paja es juzgar, sobre todo cuando no tienes amor. Generalmente el juicio va con la falta de amor, la falta de perdón, la falta de aceptación de la otra persona. Puede ser que tenga una paja en su ojito, pero esa paja es suficiente para condenar. Entonces, aquí luego dice,
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, que está hablando del juicio, ¿no? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cuál es la viga que está en nuestro propio ojo? Es no tener misericordia, no tener compasión, no tener el amor, no tener el perdón. Esa es la viga. Tienes la viga porque no estás viendo como Dios quiere que nosotros veamos, con compasión y con misericordia. Entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está la respuesta. Cuando nosotros quitamos la viga, que tiene que ver con una valoración injusta, ingrata, con falta de amor, entonces sí que podemos quitar la paja del hermano. Porque vamos a ir con sensibilidad, con amor, y entonces sí que vas a poder quitarla. Pero ¿cuántas veces podemos hacer lo contrario? Que vamos al hermano con nuestra viga llena de justificaciones. Yo tengo la razón, yo sé que él es el culpable, pues ya no funciona. Pero cuando quitas la viga y hay amor en tu corazón, deseo de restauración y de ayudar al prójimo, entonces eres efectivo. Entonces somos efectivos. Esto de no juzgar a los demás también, con la medida con que juzgamos a los demás, pues también Dios nos va a juzgar. Entonces, ¿con qué medida tenemos de juicio? Podemos ser misericordiosos y tener la verdad y ser efectivos para ayudar al prójimo. Pero cuando vamos con una medida de juicio, bueno, igual no tengo tanto juicio por los talones, pero a veces igual podemos ir con un juicio desmesurado, fuera de lo normal, que no corresponde, y somos egoístas y orgullosos y altivos, y yo tengo la verdad. Entonces, claro, yo le he enjuiciado aquí, hasta el peso a mi hermano. Ahora yo vengo al Señor, el Señor me dice, ¿qué quieres? Misericordia hasta aquí. Porque de aquí para aquí no tienes misericordia. ¿Por qué? Porque el juicio que has tenido ha sido el que yo te voy a dar. Así que el Señor también dice que de la forma que perdonamos, Él también nos perdonará. Así que si nosotros perdonamos grandes cosas a nuestros enemigos, entonces podemos ir a Dios con nuestros pecados, nuestras miserias, con nuestra necesidad y decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Y Dios dice, sí, porque tú has hecho lo mismo con tu hermano, entonces yo también te voy a perdonar. Ahora, si no perdonamos a nosotros sus ofensas, ¿cómo nos va a perdonar nuestro Padre que está en los cielos nuestras ofensas? Entonces es importante eso, no ser enjuiciosos. No ser enjuiciosos no significa que veas las cosas y que tengas una percepción de las cosas, pero nunca condenar a los demás. Aquí dice que Jesús le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue luego, se lavó y regresó viendo. El estanque Siloé, que significa enviado, bueno, no sé si voy a acabar hoy, es significativo porque Jesús le podía haber sanado instantáneamente, pero los estanques en el Antiguo Testamento tenían referencias a la limpieza, al lavamiento, que tenía que ver también con el pecado. Vete a Siloé, le puso
barro en los ojos. Yo aquí lo que veo es que en el trayecto en el que el ciego le pone los ojos, porque muchos nos hemos preguntado por qué Jesús hizo esto. Bueno, yo os voy a dar algo que yo creo, ¿no? Es que le puso el barro en los ojos, y el trayecto que había, pues no lo sé. Pero durante ese trayecto, eso fue una prueba de fe para él. Iba por el camino pensando que cuando se limpiaría el barro, sus ojos serían abiertos. Y así fue. Pero aparte de eso, los judíos tenían muchas cosas del Antiguo Testamento que tenían que ver con el lavamiento, con el servicio en el templo. Estaba el lavacro en el lugar santo, donde el sacerdote y donde todos los pecados tenían que ser limpiados con agua. Hoy en día las religiones también usan el agua como ritual, pero en el Antiguo Testamento también estaba el rito del lavacro, ¿no? La consagración sacerdotal, y el agua tenía que ver con la purificación de diversas causas. Así que vete a limpiarte al estanque que tiene que ver con el enviado. Ese es Jesús, el enviado. Ocurre también en Juan, uno de los pasajes que conocemos, el que tiene que ver con el paralítico de Betesda. ¿Os acordáis que él fue y nadie le podía meter en el estanque? Y entonces Jesús le sanó, el paralítico de Betesda. Vete al estanque de Betesda y lávate. Entonces, en el concepto judeocristiano, el agua tiene un efecto purificador, pero quien realmente nos purifica y nos limpia es la sangre de Jesucristo. Amén. Esa es la representación. Entonces este hombre fue limpiado. ¿Y qué significa Betesda? Betesda es casa de misericordia. Así que el paralítico de Betesda fue al estanque, que significa casa de misericordia. Así que si nos acercamos al Señor, Él no nos va a llevar a ningún estanque. Él nos va a llevar a la sangre que nos limpia de todo pecado y que tiene respuestas a nuestras necesidades. Amén. El que borra la culpa y el que hace expiación por nosotros significa alguien que paga nuestro rescate y nuestra culpa. Los rituales en el Antiguo Testamento eran rituales que hoy en día también lo hacen algunas religiones. Se usa el hisopo, el hisopo que se cogía agua y se rociaba como un símbolo de limpieza. Pues Jesús es también ese símbolo de limpieza, que nos limpia de todo pecado. Lo que se ve aquí en el texto también es que luego este ciego tuvo problemas, le echaron de la sinagoga, porque se identificó con Jesús. Todo creyente que se entrega a Cristo y se consagra al Señor y se identifica con Jesús, va a ser rechazado. Se ve en las Escrituras. Pero este fue valiente y dio testimonio y siguió hacia adelante, ¿no? Así que posiblemente, aunque se sintió rechazado, él estaba súper contento. Su ceguera había sido quitada y había conocido al Salvador. Luego tiene un encuentro con el Señor y le dice que siga adelante, que Él le perdona. Si por nuestra fe las personas se separan de nosotros, ¿qué más da? Porque si nos acercamos más a Él, es lo que queremos.
La gente nos rechaza, pero yo estoy cerca de Dios. Y otra de las cosas que vemos aquí, que los judíos en este relato del capítulo, Jesús les dice que para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que no ven, los que ven sean cegados. Así que el que se da cuenta de su ceguera, pues es el mejor lugar para poder empezar una vida en comunión con Dios, porque puede empezar a ver y ver las cosas diferentes. Pero sin embargo, el que dice que ve, pues entonces pues se queda con su ceguera, porque si no identificamos nuestra ceguera espiritual a veces, ¿cómo vamos a desarrollar más luz y más gracia en nuestra vida? Por eso es importante leer la Biblia y descubrir cuán ciegos estamos, cuánto la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos trae dirección. Y si no tenemos eso, somos ciegos. Los únicos objetivos, a veces desgraciadamente, que tenemos son objetivos materiales, de conquista de cosas. Pero ¿cuántos objetivos espirituales tenemos? ¿Qué deseo tenemos de lo espiritual? ¿Cuánto queremos conocer y descubrir? Ese es el mayor interés que deberíamos de tener. Bueno, hasta aquí hemos terminado. ¡Aleluya! Bien, pues damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias que tú eres aquel que quita la ceguera, aquel que abre nuestros ojos, aquel que nos despierta y podemos empezar y ver las cosas y maravillosas cosas que tú has hecho para nosotros. Gracias, Señor, por tanta gracia y tanta misericordia. Queremos seguirte, servirte y hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.